A pesar de que en estas últimas horas hemos tenido una oportunidad operativa, el precio de Bitcoin ha tenido un cambio de contexto muy importante en las últimas horas. Recordemos que en estos últimos vídeos, entre otras estructuras que hemos estado trabajando esta estructura operativa que veis por aquí, con soporte sobre la zona de los 58.100 aproximadamente y resistencia sobre la zona de los 59.800 aproximadamente. En vídeos anteriores estuvimos comentando cómo el precio tuvo un intento de ruptura de la zona del soporte y también del soporte de una estructura de mayor fractalidad, pero veíamos cómo tras buscar liquidez en zona de mínimos de la estructura, el precio terminaba reingresando en la misma. Y observábamos además un pequeño cambio de contexto en el corto plazo, donde veíamos que ya finalmente entraba presión compradora y el precio se conseguía mantener por encima de ambos VWAPs, tanto por encima del semanal como del mensual. A partir de aquí comentábamos también un evento muy importante y era la ruptura de esta directriz bajista que teníamos por aquí. Como podéis ver, tuvimos ruptura efectiva y posterior consolidación, lo que hizo que el precio de Bitcoin fuese directamente a su principal objetivo, que era visitar la zona de la resistencia. Como veis, alcanzó este nivel, fue casi milimétrico, porque en cuanto alcanzó esta zona, enseguida vimos cómo tuvo un primer retroceso hasta la zona del VWAP semanal, pero el problema fue que a pesar de haber visto esta búsqueda de liquidez en el corto plazo, en el siguiente intento de volver a atacar esta resistencia, el precio no terminó demostrando fortaleza. Al contrario, veíamos ya un pequeño aumento de volumen en esta vela que estáis viendo aquí, atravesando la zona de VWAPs y por lo tanto perdiendo estos dos soportes, y continuó este movimiento bajista poniéndose también con un pico de volumen importante y rompiendo ya esta zona de soporte. Actualmente, como veis, el precio ha conseguido soporte en el soporte de la estructura de mayor fractalidad, porque ahora mismo tenemos varias estructuras que tienen casi confluencia, está muy cerca, pero como veis hemos encontrado presión compradora sobre esta zona tras romper este otro nivel de soporte. Y gracias a esta presión compradora tenemos ahora mismo un pequeño rebote a esta zona de soporte, a ver si en este caso se termina consolidando como una resistencia y vuelve a atacar otra vez este soporte que tendríamos sobre los 57.680. Este último movimiento bajista que estamos viendo en Bitcoin pone en peligro los setups alcistas que podríamos llegar a valorar, ya que Bitcoin hubiese demostrado fortaleza si tras alcanzar esta zona de resistencia hubiese conseguido romperla y consolidarla como un soporte. Porque a ver, aunque hubiese buscado liquidez, si en este segundo intento lo hubiese conseguido romper, esto nos estaría demostrando fortaleza. Pero ver un rechazo y la incapacidad del precio por siquiera atacar otra vez esta zona de resistencia, pues son muestras de debilidad importantes que debemos de tener en cuenta, ya que además recordemos que en vídeos anteriores habíamos comentado cómo sobre esta zona operativa veíamos bastantes liquidaciones de shorts. Luego estaremos revisando, como siempre, nuestras herramientas para confirmar que efectivamente había liquidez sobre esos niveles, pero bueno, ya sabíamos en vídeos anteriores que había liquidez en esta zona y durante todo este movimiento se la han llevado, por lo que después de llevarse estas liquidaciones es bastante negativo que el precio de Bitcoin tenga este rechazo. Y más porque ha sido un rechazo en una zona operativa muy importante, no solo por la resistencia que teníamos aquí, sino también por este nodo que estábamos viendo que el precio ha rechazado y que el precio no ha conseguido aceptar actualmente, y por lo tanto seguimos observando bastantes muestras de debilidad sobre esta zona operativa y que la presión vendedora continúa en Bitcoin. En caso de perder esta zona de soporte, el siguiente nivel que estaríamos buscando sería los 56.665 y tenemos otra zona un poquito más abajo en torno a los 56.158. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces
a todas las herramientas que utilizo. Comenzamos revisando Trading Different. Voy a filtrar un poco esto para centrarnos más en estos últimos movimientos y poder ver las liquidaciones que estén cerca del precio. No vemos demasiada liquidez. Si filtramos un poquito más, destacaríamos esta zona de los 57.220. Pero como veis, en cuanto empezamos a bajar, vemos más liquidaciones que eclipsan por completo esta zona operativa. Si seguimos bajando no hay tanta liquidez, o sea, la hay porque está distribuida pero no está concentrada, hasta la zona de los 55.100, que es donde vemos un poquito más. Y si seguimos bajando también vemos a partir de estos... A ver, vamos a seguir filtrando un poquito más, a ver si carga. Pues a partir de estos 53.860 aproximadamente es donde empezamos a ver una zona que tiene muchísimas liquidaciones de longs. De momento nos queda lejos del precio, no lo veo tan interesante para las próximas horas, así que de momento vamos a quedarnos con que la zona que más liquidez tiene ahora mismo sería estos 57.067 aproximadamente. Por parte de los short vemos que hay un poco de liquidez en los 59.945, pero no es tanta la cantidad. Respecto a la liquidez de 100x, veíamos aquí sobre esta zona operativa, casualidad que se ha terminado el movimiento alcista después de llevarse esta zona que era la que tenía liquidaciones de 100x, y actualmente, aunque no es tanta la cantidad, está más distribuida. Sí que vemos aquí un poquito de liquidez en la zona de los 57.055 aproximadamente. Respecto a la liquidez de 50x, vemos que se han dejado bastante en esta zona de los 59.990. Y luego tenemos aquí también un poquito en la zona de los 57.050 también. Liquidez de 25x respecto a los shorts no se ve gran cosa. Si filtramos un poquito más, pues sí, pero si lo comparamos con lo que hay en zona de longs no hay tanta. Tenemos en zona de longs un poco en esta misma zona de los 57.050 y también en torno a estos 56.580. Y respecto a la liquidez de 10x por parte de los short no tenemos nada cerca del precio. Por parte de los long tenemos sobre todo aquí en los 56.937 y si seguimos bajando, pues como comentaba antes, encontramos zonas con aún más liquidez, como por ejemplo estos 55.080 aproximadamente. Como la versión de escritorio de Bookmap me está dando algunos problemas en estos últimos días, vamos a utilizar la versión web y estábamos observando cómo entraba presión compradora sobre estos 57.750 intentando defender al precio. También vemos grandes compras en torno a los 57.000, creo que en cierta manera es normal al ser un nivel psicológico, y también por ejemplo en estos 56.000. En The Kingfisher ya habíamos comentado en anteriores vídeos cómo había muchísimas liquidaciones en zona de shorts. Parte de estas liquidaciones ya se las han llevado durante este movimiento alcista y como veis ya no queda tanta liquidez. De hecho es que ahora mismo donde más liquidez vemos es en zona de longs, en torno a los 57.475. Tenemos aquí un pico de liquidaciones bastante importante y que de hecho el precio de Bitcoin podría estar intentando buscar actualmente. Por parte de los short tenemos un poco de liquidez en la zona de los 63.180 y hasta los 64.550 aproximadamente. En los CBDs hemos visto ventas muy agresivas por parte de Coinbase. Desde Bitfinex siguen comprando de forma continuada. En los mapas de corto plazo tenemos liquidez en zona de longs en torno a los 57.620. En zona de shorts tenemos en los 58.330 y en los 59.325. Y respecto a la liquidez de high leverage tenemos en esta zona de los 58.250 y en estos 59.200.